Gracias porque has considerado mi necesidad, Señor. Has considerado mi situación y te has compadecido de mí. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor, porque siendo yo pecador, tú te has acordado de mi vida. Siendo yo vil pecador, te has acordado de mi vida. Señor, hoy tomo esta copa declarando una vez más que acepto el nuevo pacto que tú me propones, Jesús. Que ya no soy yo alcanzando el cielo, es tu gracia alcanzándome a mí. Señor, y en este pacto quiero permanecer todos los días de mi vida. Amén y amén, Señor. Bebamos. Señor, y en esta hora declaramos que toda enfermedad en nuestros cuerpos se va. Declaramos que toda dolencia, toda contaminación, toda corrupción, todo dolor, toda inflamación, todo lo que está en desorden, fuera de su lugar, nosotros declaramos por fe, Señor, que tú lo sanas, porque tu poder está en este lugar sobre nosotros. Señor, porque tu sangre derramada en el Calvario ha sido rociada sobre nuestras vidas. Y yo creo, Señor, yo creo que tú me sanas en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, mientras recogen los vasos y etcétera, vamos. Algo pasa aquí. Casi que os predico lo de la semana pasada, lo del anterior. Bueno, os cuento que estuve en Madrid la semana pasada. En nuestra iglesia madre, pues no estaban nuestros pastores porque tenían una boda en Estados Unidos y tuvieron que viajar. Se casaba una sobrina de ellos y me pidieron que compartiera en Madrid. Y allí disfruté de la familia en la fe. La verdad es que es maravilloso poder volver al lugar donde yo crecí espiritualmente. Y algo que nos caracteriza como iglesia es que no importa si estamos aquí o en Sevilla o en Madrid o en Londres, en Portugal, donde estemos, donde está la CCI, pues somos como una familia, ¿verdad? Uno no necesita muchas presentaciones allí. Y justamente cuando estábamos comiendo, después de la reunión, pues tuve la oportunidad de hablar con un hombre chino que está convertido al Señor. Hablaba muy bien español y él me decía que su esposa era muy difícil de evangelizar porque su esposa es comunista y es criada en una estricta mentalidad comunista. Sabéis que en China prácticamente todos los niños ignoran todo lo que tiene que ver con Dios, están bastante coartadas todos los cultos y todas las denominaciones religiosas. Y él me decía que sufría por esa causa porque su esposa era muy dura para el evangelio. Yo le dije, ¿sabes qué? Creo que es todo lo contrario. Creo que cuanto menos bagaje traigamos de un concepto equivocado de Dios, mejor. Porque muchas veces la gente cuando ya tiene un concepto de Dios, le cuesta cambiarlo. Piensa que Dios es un Dios castigador y entonces no pueden entender a Dios como un papá amoroso. O piensan que Dios quizá es como sus papás, que le prometían llevarle al parque el fin de semana, pero el papá no cumplía las promesas. Entonces piensan que Dios es igual, que quizá es un papá, pero es un papá que no va a cumplir sus promesas. Yo creo que es mejor cuando alguien no sabe nada de Dios, porque de esa manera vamos a poder sembrar lo verdadero, vamos a poder sembrar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, yo quiero preguntarte hoy vamos a hablar de autoridad. Hoy el título de la predicación es Entendiendo la ley de la autoridad. Entendiendo la ley de la autoridad. Para los que toman notas, allí en el boletín hemos preparado un espacio para que puedas tomar notas en la última página. ¿Qué concepto tienes tú de la autoridad?
¿Qué concepto tienes tú de la autoridad? ¿Qué es lo primero que piensas cuando oyes la palabra autoridad? Algunos quizá piensan y reciben pensamientos de temor, de miedo, de injusticia. Otros quizá de bendición. Otros piensan autoridad, tengo que huir, tengo que esconderme. Otros piensan en sujetarse a la autoridad. Otros enseguida critican. Otros piensan que la autoridad es una limitación. Otros piensan que es seguridad para sus vidas. Otros piensan que la autoridad les intimida. Otros quizá piensan que la autoridad les protege. Otros piensan en decepción, porque la autoridad me ha decepcionado. Otros piensan que la autoridad les va a guiar. Otros tienen envidia de la autoridad. Otros enseguida les salta un pensamiento acerca de jerarquía, o a lo mejor oyen autoridad y piensan en Dios, o quizá piensen en queja, o algún marido piensa autoridad, mi esposa, quién sabe, ¿no? Pero hoy vamos a aprender por qué es tan importante asumir que todos estamos bajo autoridad, que la creación entera, toda la creación está bajo autoridad. Los que hemos estado en Israel, y los que no también, porque lo habremos visto seguramente en películas, vemos como una de las principales señas de identidad de un judío es su kipá, esa especie de platito, ¿verdad? Como este platito, ¿sí? Que se lo ponen aquí, ¿verdad? Y es de tela y se lo enganchan con una, ¿cómo se llama? Con una hebillita de esas y ahí lo llevan. Y muchos dicen, bueno, ¿y para qué es eso, no? Pues no es para taparse la coronilla que ya se les queda calva, es para recordar que Dios está por encima de ellos. Como método, la verdad que me parece excelente. Lo que ocurre es que ellos pues ya lo torcieron mucho, ¿no? Y ya piensan que si no se ponen la kipá están ofendiendo a Dios y tal. Pero como idea me parece una buena idea, recordar que no importa si estoy en la iglesia, en el caso de ellos en la sinagoga, en todo lugar, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en la calle, Dios está siempre por encima de mí. Él es autoridad sobre mi vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender hoy. Dios ha establecido leyes. Leyes. Dile al que está a tu lado, leyes. ¿Sí? A veces pensamos que las leyes son malas. A veces pensamos que las leyes están puestas para, de alguna manera, maniatarnos con una camisa de fuerza. Pero si no hubiera leyes, cualquier sociedad sería un desastre. Si no hubiera normas, cualquier convivencia se volvería imposible. Dios ha establecido leyes. Y Dios ha establecido leyes porque Él es la máxima autoridad. O sea, en el lugar donde una persona es la autoridad, esa persona es la que decide qué leyes, qué normas se establecen y tiene que velar para que esas leyes se cumplan. Y es más, las leyes siempre llevan aparejada una sanción en el caso de no cumplirlas. De manera que hay una ley que me dice por la ciudad no circule a más de 50 kilómetros por hora. Y si yo circulo a más de esa velocidad, ahí va a estar el policía con el radar y con la cámara, ¡pum! Y me va a llegar una multa de 200 euros a mi casa. Entonces hay una sanción para cuando no se cumple la ley. Las leyes por sí solas no son nada. Se necesita que haya una autoridad que vele por el cumplimiento de ellas y si es necesario que haya una sanción. Esto que estoy diciendo es bastante obvio. Creo que todos los que estamos aquí entendemos estos conceptos, pero es bueno que sentemos las bases porque a veces se nos olvida. A veces creemos que nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana y que podemos vivir como queramos, ¿no? Entonces tú vas a tu trabajo y tienes un jefe. Quizá tienes más de un jefe por encima tuyo, pero de carácter inmediato vas a tener un jefe
o una jefa, y esa persona es la que te dice lo que tú tienes que hacer. Esa persona es la que establece lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Entonces el presidente en un país, junto con el Consejo de Ministros, piensan en las nuevas leyes que se tienen que hacer para que el país se gobierne supuestamente de mejor manera. Entonces los gobernantes de una nación deciden cuánto se paga de impuestos. ¿Ves? Ahora Donald Trump entró en una gran polémica porque quiere subir los impuestos para la entrada de acero en Estados Unidos. Quiere poner un 20% de impuestos, así de repente, y está Europa pues con el grito en el cielo, ¿no? Como diciendo, no puede ser, o sea, vamos a entrar en una guerra comercial. Bueno, aquel presidente gobierna sobre Estados Unidos y él decide cuáles son las leyes, cuáles son los impuestos que se establecen en aquel lugar. Ese presidente nombra a sus ministros, nombra a los que van a gobernar juntamente con él. En el hogar son los papás los que establecen las normas. Y esto debería de ser obvio, ¿verdad? Los papás son los que mandan, pero cada vez vemos que hijos más jóvenes son los que mandan en el hogar. En lugar de ser los padres los que establecen el horario de irse a la cama, han dejado que sean los hijos los que pongan esas normas. En lugar de ser los padres los que dicen qué es lo que se come, son los hijos los que deciden lo que se come y lo que no se come. En lugar de ser los padres los que establecen la normativa, cada vez vemos que son más los hijos los que tienen la autoridad en el hogar. Y eso es un sistema perverso, porque no se está cumpliendo el diseño que Dios estableció para un hogar, que es que los papás son la autoridad. Si los papás no ejercen la autoridad, entonces el hogar se corrompe. Mejor dicho, en todo lugar donde la autoridad no ejerce su autoridad como debería, ese entorno se va a corromper, ese entorno va a empezar a funcionar mal, ese entorno se va a empezar a deteriorar, ¿sí? Por ejemplo, Colosenses 3:20 y 21 dice: hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Hijos que estáis aquí y todavía vivís dentro del hogar donde están los papás, no importa si tienes 12 o si tienes 32 o 40, si estás viviendo con tus padres, obedece a tus padres, porque eso agrada al Señor. También dice: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Y los padres comenzamos a exasperar a nuestros hijos cuando ejercemos mal nuestra autoridad, cuando nos volvemos autoritarios, cuando nos volvemos pasivos frente a ellos, cuando no velamos por el bien de ellos, o cuando entre papá y mamá no hay un mismo criterio. Eso irrita a nuestros hijos, eso les desorienta a ellos, eso les exaspera y no es bueno para el hogar. En Efesios 6:4 lo dice de la siguiente manera: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Padres que estáis aquí y que tenéis hijos a vuestro cargo todavía, que no se han independizado en un nuevo hogar, no hay una mejor manera de criar a tus hijos que tal como Dios dice en su palabra. O sea, si tú quieres criar a tu hijo de una manera que sea eficaz, olvídate de los libros que te venden en el Corte Inglés, olvídate de los manuales que te regalan con la prensa del corazón. Estudia la Biblia, porque en la Biblia tú vas a tener principios y leyes que van a regir en tu hogar y que te van a garantizar que dentro de ese marco las cosas van a funcionar, porque es Dios el que lo garantiza. No intentemos hacer las cosas de otra manera. Si la Biblia dice tenemos que
apartar la necedad de nuestros hijos con la vara de la corrección, pues es con la vara de la corrección. Y no hay mucho que interpretar ahí. Todos entendemos lo que es una vara, ¿verdad? Una varita, ¡pum!, azote. Eso es la vara de la corrección. Ay, no, pero es que hoy en día los psicólogos dicen que no, que eso es maltrato. Es que hoy en día dicen que hay que dialogar con los niños. ¿Quién dice eso? ¿Los psicólogos? ¿Los profesores? Perdóname, Dios dice otra cosa. ¿En quién estás creyendo tú? Si tú empiezas a creer más en lo que te dicen otras fuentes, tú vas a exasperar a tus hijos. Tú los vas a maltratar. Eso es maltratar a tus hijos. Cuando tú no ejerces una autoridad sobre ellos, tal y como Dios la pensó para los papás sobre los hijos. Todo lo que se salga del diseño de Dios va a traer corrupción a nuestro hogar. Enseñemos a nuestros hijos, como dice la Biblia, disciplina e instrucción del Señor. Tú tienes que velar por tus hijos. Si le has dado un teléfono móvil a tus hijos y no estás velando cómo lo usan, estás fracasando en tu autoridad. Estás corrompiendo a tus hijos. Si tú no pones límites a tus hijos, estás corrompiendo a tus hijos. Y eso es algo muy grave, de lo cual nosotros los papás tendremos que dar cuentas delante de Dios. Cuando yo me presente delante de Dios, Dios no me va a decir, oye Carlos, ¿qué pasó con el hijo de tu vecino? Que nunca le corregiste nada. No me va a decir eso Dios. Me va a decir, Carlos, ven aquí. Vamos a repasar qué hiciste con Marcos, qué hiciste con Daniel, qué hiciste con Carlos, qué hiciste con los discípulos que te di allí en la CCI de Barcelona. Y Dios me va a pedir cuentas. Dios me va a pedir cuentas. Si yo he usado convenientemente mi autoridad o la he desperdiciado, la he corrompido. Y eso es un asunto serio. Eso es un asunto serio. Entonces, hemos hablado de los países, cómo son gobernados, de los trabajos, del hogar, pero también en la iglesia los pastores son los que están en autoridad. Los pastores son los que dan la visión de la iglesia, los pastores son los que distribuyen las diferentes tareas y ministerios, o sea, hay una delegación de autoridad, igual que en el trabajo. El jefe delega a uno las labores administrativas, a otro las labores financieras, a otro las labores comerciales, a otro las labores de limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, en la iglesia somos los pastores, los que instruimos, los que guiamos, los que velan, como dice la Biblia, por las familias de la iglesia. Y si yo no lo hiciera, yo estaría corrompiendo la iglesia. La iglesia empezaría a oler mal si la autoridad no es ejercida de la manera que Dios la instituyó. Entonces la iglesia empezaría a funcionar mal. Hay iglesias, por ejemplo, donde yo recuerdo que estuve en una iglesia. No diré dónde para no dar pistas porque sois muy chismosos luego, pero yo estaba allí y era el tiempo de la ofrenda, era el tiempo de los diezmos y de la ofrenda. Y entonces la persona que estaba dirigiendo en ese momento la reunión prácticamente empezó a pedir disculpas, como, bueno, ahora vamos a honrar a Dios con nuestros bienes, pero bueno, usted no se sienta obligado, esto solamente es para los que quieren, si usted no quiere, no dé nada, no se preocupe, aquí está. Y yo dije, pero bueno, o sea, me pareció como una falta de instrucción hacia el pueblo, porque yo no tengo ningún temor de enseñar acerca de lo que dice la Biblia sobre los diezmos. O sea, diezmar es un mandamiento del Señor. Diezmar es las primicias, es mi forma de decirle a Dios que Él está primero en todo lo que tengo y en todo lo que hago. Sé que diezmar es una bendición porque Dios ha prometido darme con el 90% cobertura para todas mis necesidades. Entonces, ¿cómo voy a tener yo temor de instruir al pueblo que Dios ha traído a la CCI
acerca de una ley tan importante como el diezmo. Entonces, no vi claro aquel día como que hubiera una autoridad clara en cuanto a instruir al pueblo. Y os digo una cosa, todo lo que yo como pastor o Natalia como pastora no os enseñemos de la palabra de Dios, es algo que Dios me va a demandar a mí, es algo que Dios me va a corregir a mí, es algo que Dios va a tener que trabajar conmigo, y si hace falta Dios me tendrá que dar con la vara a mí personalmente, porque yo soy el responsable como pastor de la iglesia, igual que un papá es responsable con sus hijos. Entonces, Dios hizo leyes físicas en primer lugar. La Biblia dice que en 6 días Dios creó el universo entero, todo lo que se conoce y aún lo que no conocemos. En 6 días Dios hizo los planetas, las galaxias, las estrellas, la luna, el sol. Dios hizo mares, océanos, ríos, montañas, continentes. 6 días. Y Dios puso leyes físicas en la naturaleza que las sustenta Él mismo, porque Él es la autoridad que las estableció. Dios se encarga de que se sustenten. No hay ni un solo día desde que fue creada la tierra que la ley de la gravedad no haya funcionado, ¿verdad? No hace falta, porque es una ley universal. Dios la estableció y Dios hace que funcione. Y no importa si sacamos un niño de la clase de 3 años, si conoce o no conoce la ley de la gravedad. Si yo le digo, niño, suelta la botella va a caer. No le hace falta entender la ley de la gravedad para ver cómo funciona. No le hace falta estudiar física durante años, no le hace falta tener un libro que le explique por qué existe la ley de la gravedad. La ley de la gravedad actúa en la naturaleza porque Dios la instituyó y Dios la sustenta. Las leyes que Dios instituye funcionan siempre. Las leyes físicas explican el funcionamiento del mundo que nos rodea. No cambian, se cumplen en todo el universo. Escucha bien, no cambian. No cambian. La ley de la gravedad es igual con el paso de los años. Es igual en Australia que en España, en América que en China. Es lo mismo. No cambia. Porque Dios la estableció y Dios la sustenta. Ahí tienes las leyes hidráulicas, mecánicas, electromagnéticas, nucleares, las leyes de la termodinámica. ¡Qué cantidad de leyes! Y ahí están. Hacen que este mundo funcione. Hacen que este mundo se sostenga. O sea, Dios puso una ley, por ejemplo, en el planeta Tierra, de manera que el planeta Tierra tiene un movimiento de rotación. La Tierra siempre está girando como si fuera una piruleta, ahí girando todo el rato. Es una ley que Dios puso sobre el planeta Tierra. Dios no se tiene que levantar un día y decir, ay, le voy a dar cuerda a la ley de la rotación. Le voy a dar cuerda porque se le está acabando la pila y ya la Tierra gira lento. No, es una ley que Dios la puso en marcha, escucha esto, Dios la estableció y funciona. Y la Tierra, al mismo tiempo que da vueltas sobre sí misma, tiene la traslación, se va moviendo por la galaxia alrededor del Sol. Dios tampoco se tiene que acordar cada día de hacer funcionar esa ley, simplemente funciona porque Dios la estableció. Así funcionan las leyes de Dios. Dios las establece, ellas funcionan. También Dios hizo leyes espirituales. Son las leyes que rigen el mundo espiritual, el mundo que no vemos con nuestros ojos, pero explican el funcionamiento del mundo espiritual. Se cumplen con todo tipo de personas. Tampoco cambian, no cambian con el paso del tiempo. Son leyes eternas, son leyes que Dios estableció, Dios las sustenta y Dios hace que se cumplan. Una ley espiritual, por ejemplo, es la ley de la honra a los padres. Dios dice en su palabra, en esa ley, si tú honras a papá y a mamá, serás de largos días sobre la tierra. O sea, eso es una ley que ya está dada. Ya está dada. Es una ley espiritual. Y se va a cumplir con el creyente y con el ateo.
Se va a cumplir con el grande y con el pequeño, con el rico y con el pobre, con el analfabeto y con el que tiene un premio Nobel en ciencias nucleares, en física nuclear. Se va a cumplir con todos, porque es una ley que está establecida para los hombres. Es una ley de tipo espiritual. Bueno, pues yo quiero hoy hablar de una de las leyes más importantes del mundo espiritual, que es la ley de la autoridad. Y vamos a basarnos en el pasaje de Romanos capítulo 13. Así es que si tienes tu bolígrafo, anota ahí Romanos 13, 1 y 2. Y vamos a desglosar este versículo. Y vamos a centrarnos en este versículo. Si tú eres capaz hoy, por el Espíritu Santo, de entender lo que Dios nos quiere decir, tú vas a salir de aquí siendo un mejor ciudadano, vas a salir siendo un mejor discípulo, un mejor papá, un mejor jefe, un mejor trabajador, lo que te toque ser en esta vida. Porque este principio rige sobre todas las personas, en todas las culturas, en todas las generaciones. Y dice así, y esto fue dicho hace 2000 años. Fue dicho hace 2000 años. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Lo vamos a leer y luego vamos a ir desmenuzando cosas. Pero ahí estás tú metido, ¿verdad? Toda persona, todas las personas que estamos aquí, me incluyo yo también, y ese que berrea por ahí, todas las personas nos tenemos que someter a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Escucha con mucha atención, por favor. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Esto es palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a prestar mucha atención. Lo primero que nos dice es que toda persona debe someterse. Claro, cuando yo oigo la palabra someter, pienso enseguida que es como un sistema opresor, como que, me tengo que someter en contra de mi voluntad. Es como algo forzado, como algo a la fuerza. Bueno, más bien lo que Dios nos está diciendo es que no sea algo a la fuerza, sino que tú decidas someterte. Y la palabra someterse la podemos entender mejor si usamos el término subordinar, subordinarme. Yo hice el servicio militar y cuando yo estaba en la base aérea, pues mientras uno paseaba por allí, iba de un sitio a otro, uno se cruzaba con diferentes mandos militares. De manera que yo entré como soldado raso, me hice cabo para tener pequeñitos privilegios, pero si yo me cruzaba con soldados, yo no tenía que saludar a los soldados. Pero si me cruzaba con un capitán, con un coronel, con un sargento, con un brigada, con un teniente, con cualquiera prácticamente, porque después de soldado viene el cabo y de ahí para arriba todos eran más que yo en autoridad. Entonces yo tenía que mostrar mi subordinación y tenía que saludar. Cuando un militar está saludando, está reconociendo estar bajo la autoridad de aquel a quien está saludando. Eso significa el saludo militar. O sea, me subordino. Si usted quiere algo, yo voy a obedecer. Estoy reconociendo que usted tiene más autoridad que yo en el campo militar. Entonces me subordino. Eso a mí me lleva a entender que yo me tengo que someter a todas las autoridades que están por encima de mí. En España somos muy de decir esto a mí no me manda nadie, ¿no? Somos así como muy chulitos. Y se nos llena la boca con este tipo de argumentos, ¿no? A mí no me manda nadie. Es que, ¿quién es usted para decirme a mí? Y en todo lugar vemos actitudes de ese tipo. Son actitudes desafiantes contra la autoridad. Pero esa no es una buena actitud. Es contraria a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que someternos de corazón porque
Escucha bien, la sumisión es un acto de fe del corazón. Es una actitud del corazón, de manera que yo puedo obedecer externamente, pero la sumisión, la sujeción está en el corazón. Y fíjate cómo es el asunto. Es tremendo porque uno puede obedecer externamente, pero internamente no estar sujeto a la autoridad. Si un niño le dicen, ¿sabes qué? Apaga la televisión y vete a dormir. Entonces el niño coge y apaga la tele y tira el mando y se va dando un portazo a la habitación. ¿Está obedeciendo, sí o no? ¿Cómo que no? Pues si le mandaron a apagar la tele. Claro que está obedeciendo. Está obedeciendo, pero no está sujeto. Por eso los papás también castigamos la mala actitud. Porque un papá tiene que castigar a su hijo cuando desobedece o cuando tiene mala actitud. Las dos cosas. Pero también uno puede estar sujeto a la autoridad, pero no obedecer externamente. Por ejemplo, si estás en el trabajo y tu jefe te dice que le mientas a un cliente para conseguir esa facturación. Tú puedes estar sujeto a tu jefe, lo reconoces como autoridad, pero no tienes por qué obedecerle, porque te está diciendo algo contrario a la palabra de Dios, a una ley de Dios. A una ley de Dios. Tu jefe no puede estar en autoridad por encima de Dios en tu vida. ¿Estamos entendiendo? Obediencia es algo externo, es algo que se ve. Sumisión está en el corazón. Sumisión es un acto de fe que yo hago. Señor, me sujeto a este jefe, me sujeto a mi papá, me sujeto al presidente, me sujeto a mis líderes y pastores, me sujeto. Tengo una actitud de sujeción, estoy reconociendo que hay alguien que está por encima de mí. Y sigue diciendo, sométase a todas las autoridades de gobierno. A uno puede entender ahí como que solo se refiere a Puigdemont y a Rajoy. No, está hablando de todos los ámbitos de la vida. En la Reina Valera se nos dice, sométase a las autoridades superiores. Y aquí encontramos algo muy interesante, y es que en todo lugar donde tú vayas, siempre habrá una autoridad por encima de ti. Siempre. En todo lugar donde tú te encuentres va a haber una autoridad por encima de ti. Y tú tendrás que saber quién es esa autoridad. Si un hijo va a casa de sus papás, sabe que ellos son la autoridad. Y entonces un papá me podrá decir, ¿y entonces yo qué? Yo no tengo autoridad. Yo soy el boss en la casa. No, señor. La Biblia dice que la esposa debe sujetarse al marido, porque Él es la cabeza. Pero el marido debe sujetarse a Cristo, porque Él es la cabeza. En todo lugar. Tú vienes a la iglesia y hay alguien en autoridad. Tú vienes al trabajo, hay alguien en autoridad. Vas a la consulta, al centro de salud, vas al CAP y hay alguien en autoridad. Te montas en el metro y hay alguien en autoridad. Vas conduciendo el coche y hay alguien en autoridad. En todo lugar hay alguien en autoridad. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es buscar esa autoridad, saber quién es esa autoridad y sujetarme a ella. Incluso dar gracias a Dios porque puso una autoridad establecida en ese lugar. Así como de entrada parece sencillo, ¿sí? Yo soy pastor en Barcelona, pero cuando yo voy al redil a dar clase a los niños en el campamento, yo me sujeto a los que son directores del campamento, que son otros pastores, son otros. Aquí yo soy la autoridad en la iglesia. Allí yo me tengo que sujetar a los que dirigen el campamento. Y he dicho que son pastores, pero a veces me ha tocado sujetarme a personas que ni siquiera están trabajando a tiempo completo en la iglesia.
¿Por qué? Pues porque ellos son la autoridad en aquel campo, a ellos se les ha asignado. Yo voy a Marruecos con la brigada de salud y cuando yo llego allí y nos reunimos todo el equipo de trabajo, yo le digo a Linda, ¿qué vamos a hacer? O sea, ella es la jefa en esa brigada, entonces yo me tengo que sujetar, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte profesional. O sea, yo no le puedo decir a Linda, saca la cuarta muela en vez de la segunda, no, para nada. Ella es la autoridad y ella es la que organiza, la que distribuye las funciones. Yo me tengo que sujetar en aquel terreno a la autoridad establecida. No puedo llegar a un lugar y pensar que yo puedo hacer lo que me dé la gana, que yo puedo hacer lo que me plazca. No, Señor. Si tú vas a cualquier parte, tú vas al instituto, vas al colegio y allí hay autoridad. Allí mandan los profesores. En el aula manda el profesor. En la escuela manda la directora o el director. Y ellos dicen si pueden llevar teléfono móvil o no, si pueden vestir así o asá. Y yo me tengo que sujetar a la autoridad que está establecida. Si vienes a la iglesia, te tienes que sujetar a la autoridad que está aquí establecida. O sea, en la iglesia, ¿quién pone las normas? Los pastores. O sea, yo le dije a Lugier, cierra la puerta a las 11 y hasta las 11:15 no la abras. O sea, que si a alguno no le gustó, que hable conmigo. Pero no le caigas a Lugier, porque Lugier está cumpliendo órdenes, porque está sujeto a la autoridad. O sea, yo le digo a la cafetería, a -5 se cierra. Y si no te sirvieron el café a -3, pues ven antes. Pero no te metas con los de la cafetería, porque yo les di la orden. En la autoridad, en la iglesia, los que somos autoridad somos los pastores. Somos los que tenemos que poner las normas. Y tenemos que velar porque se cumplan. Entonces, dice Hebreos 13, versículo 17, a propósito de la iglesia. Dice así: obedezcan a sus pastores, a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea, está hablando de nosotros los pastores, la tarea de los pastores es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Los pastores rendimos cuentas a Dios. Denles motivos para que hagan esa tarea con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente los beneficiará a ustedes también. ¿Vosotros qué queréis? ¿Tener un pastor afligido, agobiado, un pastor enfadado o un pastor alegre? Alegre, ¿verdad? Pero entonces obedezcan. Así de fácil, así de sencillo. Bueno, sigue diciendo el versículo de Romanos 13. Dice, toda autoridad proviene de Dios. Esto es tan sencillo, ¿verdad? Toda autoridad proviene de Dios. La Reina Valera dice que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Toda autoridad. Piensa en cualquier ámbito de la vida. Piensa en el presidente más malo de cualquier país. Ha sido establecido por Dios. Ha sido establecido por Dios. De manera que yo tengo que creer por fe esa afirmación de Dios en su palabra. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. Que no te gusta Puigdemont, Dios lo puso. Que no te gusta Mariano Rajoy, Dios lo puso. Que en vez de un rey quieres una república en España, Dios puso un rey. Toda autoridad. Que te gusta o no te gusta la alcaldesa de la ciudad, no importa si te gusta o no te gusta. Dios la estableció. Y necesitamos fe para creer esto. Y cuando nosotros echemos mano de la fe, nuestra actitud hacia las autoridades va a cambiar. Proverbios 21:1. Fíjate lo que dice Dios en su palabra. El corazón del rey, es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere.
¿Está claro o no? El corazón de una autoridad lo dirige Dios. Y alguno puede pensar, pero bueno, a ver, Carlos, entonces, y cuando un presidente se equivoca o roba, no quiere decir que Dios le dijo, roba. Igual que a ti no te ha dicho Dios que robes, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces hacemos caso y a veces no. Pero Dios establece las autoridades para bendecir a los pueblos, a las iglesias, a las familias, al ámbito donde esté esa autoridad. La palabra de Dios es muy clara y la tienes que creer por fe. El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía donde Él quiere. El otro día yo le preguntaba a un grupo de alumnos qué pensaban ellos, si Dios había puesto a Hitler a gobernar en Alemania o no. Y hubo división de opiniones. Algunos decían, pues sí, porque acabamos de estudiar ese versículo, toda autoridad ha sido establecida por Dios. Pero otros decían, es imposible que Dios haya puesto a un genocida sobre la nación de Alemania y que matara a tantos millones de personas. ¿Vosotros qué pensáis? La Biblia dice que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Entonces, ahí muchas veces nosotros entramos en crisis, porque ciertamente muchas veces la autoridad lo está haciendo mal. Vemos que la autoridad se corrompe, vemos que la autoridad se desvía, vemos que la autoridad se vuelve autoritaria, usa la fuerza, usa la imposición, y eso no es sano. Pero entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Cómo puede ser que Dios haya establecido esa autoridad? ¿Cómo puede ser que haya gobernantes tan malos? Y a mí se me ocurre una respuesta, pero reconozco que es una respuesta que no sé hasta qué punto puede explicar el por qué, porque mi mente es tan pequeña. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son muchísimo más altos que los míos. Entonces, yo puedo andar pensando y tengo una ventaja. Por ejemplo, en el caso de Hitler tengo una ventaja, y es que yo sé lo que pasó después de Hitler. He visto lo que nos cuenta la historia y los libros de historia. Y sabemos que a raíz de aquel genocidio tan brutal, pudo finalmente darse a luz de nuevo el Estado de Israel. Entonces, podríamos decir que Dios usó aquella circunstancia que era terrible, malvada, injusta. Dios usó aquella circunstancia para convertirlo en una bendición y cumplir la profecía que el Estado de Israel, ese valle de huesos secos, volvería a revivir. Y se cumplió en el año 1948, apenas habiendo terminado la guerra. El Estado de Israel, después de más de 2000 años, vuelve a existir. Y las naciones lo reconocen como un Estado soberano. Pues yo no sé por qué Dios está permitiendo algunas injusticias de gobernantes, o por qué Dios permite que los gobernantes roben el dinero público. Pero lo que sí sé es que Dios nunca pierde el control de las cosas, porque Dios establece las autoridades y aún de una situación de angustia, Dios hará mostrar su gloria. El pueblo de Israel llegó a Egipto en busca de pan y se quedaron allí 400 años porque los esclavizaron, porque no los dejaron vivir tranquilos, no pudieron irse de allí hasta que Dios manifestó con grandes señales y prodigios su poder en favor del pueblo de Israel. Fue necesario que vivieran 400 años esclavizados para que Dios los sacara con gran poder y finalmente les diera el territorio que le había prometido cientos de años antes a Abraham, el padre de la fe. Entonces, a veces lo que vivimos en el presente para nosotros es un cortocircuito aquí en nuestra limitada mentalidad.
No podemos entenderlo, pero sí podemos descansar en que los pensamientos de Dios son más altos que los míos. Dios sabe por qué está ocurriendo. Dios sabe qué va a ocurrir con Venezuela, con un gobernante que está esquilmando la nación. Dios sabe qué va a ocurrir en Cataluña, en España. Si habrá división, si no habrá división. ¿Qué nacerá de todo esto? Dios lo sabe. Nosotros ahora no lo podemos entender. Ni el más visionario de los políticos puede entender lo que va a ocurrir. No pueden, porque la mente del hombre es muy pequeñita comparado con la mente de Dios. Pero descansemos en que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces yo necesito sujetarme a toda autoridad. Dice, lo hemos leído ya, que toda autoridad proviene de Dios, está establecida por Dios. Y creo sinceramente que los cristianos deberíamos ser un poco más cristianos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces he visto cristianos que son más de una ideología política o de un partido político más que cristianos. He visto gente defendiendo tesis comunistas, he visto gente defendiendo tesis capitalistas, he visto gente defendiendo el socialismo, defendiendo la república, defendiendo la monarquía, pero los veo defendiendo esas cosas con una pasión y con una entrega impresionantes, pero no los veo defender a Cristo de la misma manera. No los veo partirse la cara por Cristo de la misma manera, apasionarse, encender las redes sociales con cosas que glorifiquen a Dios. Pero sí, que no me toquen a mi partido político, que no me toquen a mi político preferido, porque entonces eso no lo consiento, ¿no? Los cristianos deberíamos de ser por encima de todo cristianos, por encima de todo hijos de nuestro Rey Jesucristo. Porque te digo una cosa, ni Felipe VI, ni Rajoy, ni Puigdemont, ni ningún otro va a perdurar para siempre. Ni el Reino de España, ni Cataluña, ni la Unión Europea, ni la República Popular China, ni Estados Unidos de Norteamérica, ni Donald Trump. Nadie va a durar para siempre en su reinado, solamente Cristo. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos correctamente. Si yo me rebelo, sigue diciendo el versículo, si te rebelas contra la autoridad, te rebelas contra lo que Dios ha establecido. Ahora, ¿qué es rebelarse? Rebelarse no es necesariamente dar un golpe de Estado. Eso ya es la rebelión al cuadrado. Pero rebelarse es levantarse contra la autoridad, con palabras, con gestos, con actos, con incitaciones a otras personas. De manera que si no entiendo por qué Dios permite un gobernante malo, es porque, como hemos dicho antes, y dice Isaías 55:9, los pensamientos de Dios son más altos que los míos. Si yo empiezo a quejarme contra las autoridades que nos gobiernan hoy en día, si yo empiezo a quejarme de lo mal que está el hospital de mi barrio, si yo empiezo a quejarme de que me dieron cita para dentro de un año sacarme la muela, si yo me empiezo a quejar del tren que se retrasa todos los días, en el fondo de mi corazón yo me estoy quejando contra Dios. Porque es como si yo dijera, ¿sabes, Dios? Me has puesto unos gobernantes que son tan malos gestores, lo hacen tan mal que están robando el dinero y por eso los servicios públicos no funcionan bien. Señor, deberías quitarlos porque si yo fuera tú los quitaría y pondría a mi prima. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando nos quejamos constantemente de lo que recibimos por pagar nuestros impuestos. Cuando yo me quejo contra lo mal que funcionan los servicios, los hospitales, las escuelas, me estoy quejando en últimas contra Dios porque Dios ha establecido esas autoridades. Si yo me quejo contra mis papás, estoy mostrando rebeldía, estoy mostrando falta de perdón, estoy mostrando falta de fe
mi autoridad el día de mañana está comprometida, estará corrompida. Si yo quiero ser un buen papá, yo tengo que aprender a obedecer a mis padres. Si yo quiero ser un buen jefe y quiero que me suban en el trabajo, yo tengo que aprender a obedecer a mi jefe en el día de hoy. Si tú te estás quejando contra tu jefe en el trabajo, te estás quejando contra Dios. Necesitas arrepentirte urgentemente. Porque estás hablando mal contra Dios. Señor, ¿qué jefe me diste? Este jefe que me trata mal, que me dice las cosas ofensivamente. Señor, este jefe que me pone el turno que no me gusta. Señor, este jefe que no me considera porque me considera el último para darme las vacaciones. Este jefe que nunca oye mis peticiones. Eso es quejarse contra Dios. Aprende a soportar en sujeción aún la injusticia que estás recibiendo. Si yo me quejo en la iglesia, y esto lo hemos vivido muchas veces, y es algo contra lo que tenemos que batallar. Gente que quieren un cambio de líder. No, porque es que mi líder, es que yo no me entiendo, es que él no me entiende, es que ella no sabe. No. Eso es quejarse contra Dios. Ojo con eso. Porque eso es ofender a Dios, es cuestionar la autoridad delegada. Escucha bien, porque si tú estás en una célula y tienes tu líder, si tú estás sirviendo en un ministerio y allí hay una persona a cargo, quiero que sepas que esas personas no están puestas allí por su cara bonita, no están puestas allí porque son los que más conocimiento tienen. No están puestas allí porque son los que me hacen la pelota a mí. No, Señor. Están puestos allí por Dios. Dios los ha puesto en ese lugar y Dios les ha delegado autoridad para que la usen, la ejerzan correctamente. Y alguno me dirá, no, pero es que mi líder me ha insultado, me ha ofendido. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero de entrada, si te digo, soporta. Incluso, escucha bien, porque yo sé que esto es palabra dura y sé que no nos gusta. Pero no te gusta a ti, no le gusta a tu carne. Pero tu espíritu está diciendo, es verdad. Yo necesito sujetarme incluso a una autoridad que sea injusta. A una autoridad que no me trata bien. Es que si tú por el Espíritu te llevas esto hoy a tu casa, tú sales ganando en todos los ámbitos de tu vida. En todos los ámbitos de tu vida. Mi actitud debe de ser agradecimiento cuando algo está siendo ejercido por parte de mi autoridad de manera injusta contra mí. Agradecimiento. Primera de Tesalonicenses 5:18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo. Ahora, si tú no quieres pertenecer a Cristo, reacciona como quieras, como te dé la gana. Pero si tú quieres ser discípulo de Cristo, dice la Biblia, sé agradecido en toda circunstancia. Es que mi jefe me gritó hoy. Dale gracias a Dios. ¿Qué estará en la mente de Dios que tú no entiendes en este momento? Porque te duele el insulto, porque te duele que te traten así, porque no te parece correcto, porque tú no lo haces con otros. ¿Qué estará en la mente de Dios para permitir que tu jefe te hable de esa manera? ¿Puedes llegar a imaginar algo de lo que estará en la mente de Dios? Yo sí. Yo sé que Dios pule un diamante con otro de la misma dureza. Porque un diamante no se puede pulir de otra manera. A un diamante no le puedes meter acero ni hierro porque se lo come y el diamante queda intacto. Dios prueba el corazón de la gente con otro corazón. Dios prueba tu carácter con otro carácter. Y de esa manera Dios está dándole forma
a tu corazón. Dice la Biblia que el que se rebela contra lo establecido por Dios será castigado. Y con esto vamos a entrar en la recta final. Dice, la Biblia nos habla de muchos casos de rebeldía. Tenemos Aarón y María se rebelaron contra Moisés. Empezaron a hablar mal de Moisés. Empezaron a decir, bueno, es que solo Dios habla por Moisés. ¿Qué pasa aquí? ¿Y nosotros qué? Y esto lo vemos en la iglesia, porque muchas veces en la iglesia la gente dice, es que solo habla Dios por los pastores. Yo también tengo al Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y es verdad, tú también lo tienes. Y yo me alegro mucho porque es que yo no soy el Espíritu Santo y yo no te voy a decir todo. Es que en lo que concierne a tu vida, te tiene que hablar Dios a ti. Yo no voy a decidir por ti. Yo no te voy a decir con quién te vas a casar. Faltaría más. Pues no me costó a mí encontrar la mía. Tú tendrás que saber con quién te vas a casar. Tú tendrás que preguntarle a Dios. Tú tendrás que tener la guía de Dios. Ahora, dentro de la iglesia, yo sí te voy a decir hasta dónde te tienes que sentar si hace falta. Pero en tu casa no. En tus asuntos no. Dios te tiene que hablar y te va a hablar porque tú también tienes al Espíritu Santo, efectivamente. Pero dentro de la iglesia, yo digo cómo se hacen las cosas. Entonces, ojo cuando empezamos a rebelarnos contra las autoridades. Coré se rebeló contra Moisés. Y no sé si quieres saber cómo terminó Coré. ¿Lo sabes? ¿O te lo cuento? Se abrió la tierra y se lo tragó la tierra, vivito y coleando, a él y a 200 más, que venían con él en contra de Moisés, a desafiar la autoridad de Moisés. Ojo con eso, porque hay consecuencias, hay castigo cuando alguien se salta la ley de la autoridad, porque es una ley puesta por Dios y Dios se encarga de sustentarla y Dios se encarga de las consecuencias en caso de quebrantarla. Ahora, ¿qué pasa si la autoridad que está sobre mí es injusta? Volviendo al caso, pues esto pasa frecuentemente, la verdad. Pasa muchas veces que la autoridad que está sobre nosotros no actúa con integridad, no actúa con honestidad, no actúa limpiamente. Y nos vamos a ver en casos donde nos va a tocar padecer esta situación. En el tiempo del Señor Jesús ocurría algo interesante. La gente escuchaba a Jesús. La gente escuchaba a Jesús y se quedaban maravillados porque decían, este habla como quien tiene verdadera autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús lo que decía, lo vivía. Jesús lo que predicaba, la gente le veía hacerlo. O sea, si Jesús predicaba de misericordia, la gente veía cómo Jesús tenía misericordia. La gente veía cómo Jesús daba de comer a los pobres. La gente veía el reino de los cielos a través de su propia vida. Pero ¿qué ocurría con los fariseos? La gente decía, este tiene verdadera autoridad, no como los fariseos. Porque los fariseos que predicaban una cosa, pero hacían otra. ¿Y qué pasa cuando yo predico una cosa, establezco una ley y yo no la cumplo? Pues sencillamente yo pierdo toda autoridad. Mi autoridad se corrompe. Si yo le digo a mis hijos que se traten bien entre ellos, pero ellos me ven que yo grito y ofendo a mi esposa, yo estoy perdiendo autoridad. O sea, eso es como el papá que, hijo, no fumes, que es malo. ¿Y qué pasa? Pierde toda autoridad. El hijo dice, a ver, mi padre o está loco o habla sin pensar. ¿Qué le pasa a mi padre? ¿No? Pierde toda autoridad. O sea, si yo no cumplo las mismas leyes que estoy propagando, yo me corrompo en mi autoridad. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4, 11
al 12, ya quiero que pasen los músicos. Enseña esas cosas. Pablo le acaba de dar una serie de instrucciones para la iglesia y le dice Pablo a Timoteo, enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. Y mira lo que le dice, no permitas que nadie te subestime por ser tan joven. O sea, que no vaya a venir nadie y vaya a decir, uy, tú eres muy joven para ser el pastor de la iglesia. Tú eres muy joven para ser el que nos predica. Tú apenas tienes 3 pelos en la barba. Tú no puedes ser el líder de la iglesia. No. Le dice Pablo, para no perder la autoridad, sé un ejemplo. Y le dice, sé un ejemplo para todos los creyentes. En la forma en que vives, en tu amor, en tu fe, en tu pureza, en todo lo que les dices, sé un ejemplo tú. Y esa va a ser la manera de conservar y aún de aumentar tu autoridad. En el momento en que yo como papá, como jefe, como líder, yo no vivo lo que estoy predicando, mi autoridad pierde fuerza, se desvanece. Y cuando eso ocurre, entramos en un ciclo muy peligroso. ¿Sabes por qué? Porque voy a tener que empezar a ser autoritario para que la gente me obedezca. Porque mi autoridad ha perdido vigor. Mi autoridad ya no tiene fuerza. Es una autoridad delegada, pero yo mismo la he disipado. Entonces me tengo que volver duro, me tengo que volver amenazante, me tengo que volver tirano. Y eso también ocurre en las iglesias. Y eso también ocurre en los hogares. Padres tiranos. Padres que tienen que volverse violentos para que sus hijos les obedezcan. Padres que tienen que gritar para intimidar a los hijos y que tiemblen y entonces obedezcan. Y ocurre en la iglesia con líderes que no son íntegros, que no viven lo que predican y entonces luego tienen que ser tiranos con los discípulos. Tienen que ser de machete. Haz esto, haz esto, haz esto. Y el discípulo acaba oprimido. Y eso no es correcto. Ahora, el mejor ejemplo que yo he visto en la Biblia, en competencia con el ejemplo de Moisés, del cual nos dice la Biblia que soportó varias rebeliones del pueblo. Y dice la Biblia que no hubo un hombre más manso que Moisés en toda la tierra. Él, cuando venía una crítica, cuando querían levantarse contra él, él se retiraba, se postraba en tierra y decía, Dios, ¿qué pasa aquí? Respáldame. Tú me pusiste sobre este pueblo duro de servir. Señor, tú haz algo con este pueblo. Y no era Moisés que tenía que sacar el látigo para controlar las rebeliones. Era Dios el que se encargaba de los rebeldes. Pero para mí el ejemplo más impresionante es el del rey David. La historia del rey David es digna de estudiar, es digna de meditar en ella. Porque el rey David pasó de ser un pastorcito de ovejas en el campo, de ser el último de una familia, a ser el rey de Israel. Pero entre ese punto donde él era un pastor, hasta el punto en el que fue instituido y establecido rey de Israel, pasó un periodo donde Dios tuvo que pulir su corazón de una manera extraordinaria. La Biblia dice que cuando llegó el profeta Samuel a ungir al que iba a ser el nuevo rey de Israel, llegó a casa del padre de David, a casa de Isaí, y le dijo, ¿dónde están tus hijos? Y empezó a sacar el mayor, el segundo, el tercero, y el profeta decía, no, este no es, este no es. Dios le iba diciendo al profeta si era o no era, y él, no, este no es, este no es. Y el padre dijo, pues ya no tengo más. Y dijo el profeta, ¿seguro que no hay alguno más? Bueno, sí, tengo a David por ahí con las ovejas que está por allá en los campos. Como diciendo, ese no puede ser. Es un pastorcito, es muy joven todavía. No califica, no da la talla. Pensó el papá, la mente nuestra, limitada, pequeñita. Somos muy burritos. Pues el profeta le dijo, tráelo. Y en cuanto lo vio, dijo, este es. Y cogió la redoma de aceite, el cuerno de aceite, se lo echó sobre la cabeza y le profetizó, tú eres
el hombre que Dios ha escogido. ¿Sabes cuál era la característica de David? Dice la Biblia que él era un hombre que iba a hacer todo lo que Dios quisiera. Por eso escogió Dios a David. Porque iba a ser un hombre que hiciera todo lo que Dios quisiera. Claro, veníamos de Saúl, el rey anterior. Saúl gobernó 40 años en Israel. 40 años. Pero el tipo le falló varias veces a Dios en obedecer las instrucciones que Dios le había dado. Dios le decía, vete allí donde Amalek, aquel rey, y arrasa con su ciudad y no dejes a nadie con vida. Y llegaba el tipo y mataba a todos, pero traía al rey con vida. Y encima pensaba que lo había hecho bien. Vete a aquel pueblo y no tomes nada del botín. Y el tipo venía de allí con el oro y con los mantos más caros y pensaba que lo había hecho bien. Entonces Dios tuvo que desecharlo. Se corrompió la autoridad. Tuvo que desecharlo. Pero desde que Dios decidió desecharlo hasta que lo desechó pasaron años. En ese lapso de tiempo Dios va a casa de David y le unge como rey. El profeta Samuel le unge como rey. Y Dios se encarga, Dios es impresionante, Dios se encarga de poner a David al lado de Saúl. Saúl es rey. David ya sabe que va a ser rey, pero hay una situación extraña ahí. Todavía está Saúl en el trono. Y David, pues bueno, está ahí sirviendo al rey. Se convierte en su escudero. Un hombre valiente. David mataba leones con sus manos. La Biblia nos habla que años más adelante David se juntó con 30 hombres tan valientes que la Biblia los nombra a los 30. Y de esos 30 nombra a 3 especialmente valientes. Claro, porque el líder se junta de gente con sus mismas características. David era valiente. David mataba a un oso para defender las ovejas de su padre. David mataba a un león para defender las ovejas de su padre. David mató al gigante Goliat. Era un tipo valiente. Y está ahí, escudero de Saúl. Y Saúl empieza a tener celos. Porque iban a la guerra y David comandaba la guerra y venía con a todo el pueblo aclamaba a David. Y empieza Saúl, que es rey. Y este que es más pequeño que yo, y la gente cómo le aclama. Y empieza Saúl a querer matar al rey David. Y le tira una lanza. Y David la esquiva como puede. Y la lanza se clava en la pared. Y Saúl dice, wow, este hombre quiere matarme. Voy a tener que huir porque si no, en cualquier momento me corta el cuello. Y David empieza a huir de cueva en cueva. Cuando estemos en Israel vamos a ir a una de esas cuevas cerca del Mar Muerto. Y allí está escondido David con sus hombres. Escondido. Y viene el rey Saúl buscando a David por todo Israel y llega a ese lugar. Y el rey Saúl entra en la cueva a descansar un rato. A la sombra, hace mucho calor en aquel lugar. Y está tumbado, dormido. Y los valientes de David le dicen, David, esta es la tuya, acaba tú con él antes de que él acabe contigo. Y dice, no puedo hacer eso. Porque Dios me ha ungido rey, pero es él el que le puso a Saúl. Él tiene que quitar a Saúl, no yo. No le voy a hacer un golpe de estado, no lo voy a asesinar, no voy a hablar mal de él. Él es el ungido de Dios. Y hasta el día que Dios lo mantenga, yo me tengo que sujetar. Y entonces, ¿qué hace David? Le corta un trocito del manto que tenía Saúl. Le corta un trocito. Y cuando Saúl se despierta y sale de la cueva y ya está retirado, David le llama, mira Saúl, estoy aquí en la cueva. Podía haberte matado, mira, esta es la prueba que podía haberte matado. Pero solo te corté un borde de tu manto para que sepas que no te quiero matar,
Y Saúl se deshace, se pone a pedirle perdón, pero nada, vuelve otra vez a la carga. Al poco tiempo está otra vez queriendo matarle y David otra vez huyendo. Así hasta que efectivamente Dios permite que Saúl muera en una batalla. Y no solo muere Saúl, Dios se encarga de que mueran todos sus hijos, porque si no hubiera habido lío para que David tomara el trono. Mueren todos en la guerra. Pero, claro, nosotros leemos la Biblia ahora, 3000 años después de esos acontecimientos, y decimos, claro, es que Dios estaba formando el corazón de David, ¿verdad? Y lo vemos con un poquito de claridad. Dios estaba formando el corazón de David, por eso tuvo que darle una autoridad injusta para que cuando él fuera rey, habiendo soportado todas esas injusticias con buena actitud, él fuera un buen rey y no tratara de forma tirana al pueblo. Bien, muy bien, nuestra conclusión es 100% acertada. Pero ahora ponte tú en la mente y en el pellejo de David hace 3000 años. Cuando su jefe, su rey, su amigo Saúl, le quiere matar. Y él tiene que huir. ¿Pero qué está pasando aquí, Dios? Tú me has ungido por rey, pero ahora me están a punto de matar. ¿Qué va a pasar? ¿Tus planes no se van a cumplir? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿He pecado en algo y por eso me viene todo esto? Eso me imagino que fue lo que pasó por la mente y por el corazón de David. David escribió muchos salmos en esos años de persecución y de angustia. Salmos de adoración a Dios en medio de la persecución, en medio de un jefe que le quería matar, que le tenía envidia. Efectivamente, Dios estaba formando el corazón de David. Cuando David fue rey, también tuvo que soportar personas que se querían rebelar contra él. Pero la actitud de David fue tan espectacular. La actitud de David era: Señor, lo más importante es tu reino, lo más importante no soy yo. Si otro tiene que ocupar el trono, tú sabrás, Dios. Y si no lo tiene que ocupar, tú sabrás, Dios. Y él se retiraba del conflicto, no peleaba por su posición, porque la posición que él tenía como rey no la había logrado él, era una delegación de Dios. Por lo tanto, Dios era el que tenía que encargarse de sostener esa autoridad. Él nunca se defendió, nunca se levantó en contra de aquellos que le querían dar un golpe de estado. Dios se encargó de aquellos rebeldes. El propio hijo de David, Absalón, se levantó en cierta ocasión contra él. Y la Biblia nos cuenta que Absalón tenía celos de su padre y quería ocupar el trono, pero a las bravas. Y entonces se ponía a la puerta de Jerusalén, y todo ciudadano que venía a Jerusalén para ver al rey y que el rey juzgara algún asunto, él estaba en la puerta de la ciudad y murmuraba: ¿sabes qué? En esta ciudad el rey no te va a atender, no tiene tiempo para ti, tú eres un ciudadano de segunda, este rey no te va a hacer caso. Si yo fuera rey, yo juzgaría con juicio recto. Y empezó a extenderse esa fama de que David ya no era un rey con autoridad y que Absalón iba a ser el que iba a ocupar el trono. Hasta tal punto creció esa flama en el corazón de Absalón que echó a su padre. Bueno, no lo echó. David se fue de Jerusalén para no tener que pelear contra su propio hijo. Pero un poquito después, Absalón muere. Muere trágicamente. Muere de una de las formas más absurdas que encontramos en la Biblia. Va en su caballo, y Absalón era un hombre con unas melenas así tipo David Bisbal, pero al cuadrado. Y va en su caballo y el pelo se le enreda en una rama y se queda ahí colgado. Ahí lo mataron. Imagínate. Ese es el castigo por haberse rebelado contra la autoridad. Yo quiero que oremos en esta mañana, porque
es necesario que entendamos que en todo lugar donde estemos hay una autoridad, y esa autoridad está puesta por Dios. Y si tienes problemas con esa autoridad, mi consejo, que es el consejo de la Biblia en esta mañana, es que tú le des gracias a Dios, es que le pidas a Dios paciencia, es que le pidas a Dios un corazón sujeto, que obedezcas en todo lo que no contravenga la palabra de Dios, y que esperes que Dios haga algo cuando lo tenga que hacer. Ese es el consejo que te doy. Y allí donde tú estés bajo autoridad y tengas la actitud correcta de sumisión, Dios estará formando en ti el carácter necesario para que luego tú estés en autoridad y lo puedas hacer bien. Por eso, Padre, en esta mañana queremos pedirte que tú nos ayudes a ser libres de toda desobediencia, de toda rebeldía de nuestro corazón, Señor, de todo ímpetu de querer hacer lo que nos plazca en cada momento, Señor. Hoy reconocemos, Señor, y te damos gracias por todas las autoridades que tú has puesto sobre nuestras vidas. Te damos gracias por el rey Felipe VI, te damos gracias por el presidente de la nación, por el presidente de Cataluña, por la alcaldesa de esta ciudad, Señor. Te damos gracias por nuestros papás, te damos gracias por nuestros profesores, por nuestros jefes. Te damos gracias, Señor, por nuestros líderes, por nuestros pastores, por la vida de Natalia, por mi vida, por la vida de Quique, por la vida de Emma. Te doy gracias por mi líder de célula, Señor. Te doy gracias por la persona que me instruye en el Conéctate, Señor. Te doy gracias, papá, por aquellos que tú has puesto como autoridad por encima de mí, porque hoy reconozco que son necesarios. Hoy reconozco, Señor, que están puestos para bendecirme. Aún tu palabra dice que si no quiero temer a la autoridad, yo tengo que hacer lo bueno, Señor, porque las autoridades están para bendecirme, Señor, y quiero tener buena actitud cuando las cosas no funcionan como deberían. Quiero tener una actitud correcta, Señor. No quiero quejarme más. Hoy renuncio a la queja, renuncio a la murmuración, renuncio a la crítica, renuncio, Señor, a todas esas cosas, porque es ir en contra de lo que tú has establecido. Señor, te pido que me des un corazón sujeto, un corazón que tú puedas formar, Señor, para que todo lo que tú quieras lo puedas hacer a través de mi vida. Y por encima de todo, hoy quiero rendirme a Cristo. Hoy quiero rendirme a la autoridad que está por encima de toda criatura y de toda nación, que es Cristo Jesús. Tu palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres sino Jesucristo, el Salvador. Con el fin de ser fiel para siempre, quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Vamos a ponernos en pie y levantando nuestras manos al cielo, en señal de rendición, vamos a decirle a Jesús que hoy nos rendimos delante de Él. A Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Y todos juntos decimos: Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo
yo me entrego, quiero serle fiel. Y yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Lo confesamos. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Y así rendidos ante ti, Jesús, reconocemos que tú eres Rey por toda la eternidad. Reconocemos, papá, que tú enviaste un Rey sobre nuestras vidas. No solo nuestro Salvador, también nuestro Señor eres tú, Jesús. Y reconocemos, Señor, que toda autoridad que está sobre nosotros está puesta por ti. Señor, lo creemos por fe, creemos que son una bendición. Señor, aun cuando se equivocan, aun cuando hacen cosas de manera incorrecta, Señor, queremos sujetarnos a todo lo que tú has establecido. Señor, porque de esa manera no estaremos resistiendo tu voluntad, sino que estaremos colaborando con tus propósitos, Señor. Y hoy reconocemos, Dios, que tus pensamientos son más altos que los nuestros, que no podemos entender todas las cosas, pero sí podemos aceptar que tú estás en el control de todas las cosas. A ti sea la gloria por siempre y para siempre, Señor. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Vamos a exaltar a Dios. Puedo ver con claridad la razón de mi canción. Es Cristo. Vamos con las palmas todos. Y el centro de mi ser vive el que resucitó. Es Cristo. Como tú no hay nadie, tu amor es grande. Tú eres el centro de mi ser. Se trata de ti. Se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti. ¡Vamos! Yo nací para alabar, Escucha bien, escucha. gritar que no hay nadie más. Como tú no hay nadie, tu amor es grande. Tú eres el centro de mi ser. Se trata de ti. Se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti. Vamos saltando. Se trata de ti.
gloria y toda la honra a nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Nos sentamos un momento, por favor. Vamos a encender las luces. Vamos a dar unos cuantos anuncios. Queremos saludar a las personas, a ver si el humo me deja ver, a las personas que nos estén visitando hoy por primera vez. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? A ver, una persona por aquí, por allá también. Muy bienvenidos a la Comunidad Cristiana Integral. Ahora tenemos un regalo que siempre le hacemos a las personas que llegan por primera vez a la iglesia. Queremos también saludar a Augusto, que hace meses que no lo veíamos, recién llegadito de Perú. Años que no lo veíamos. Bienvenido, Augusto. Bueno, vamos a dar algunos anuncios. ¿Por dónde empezamos? El redil, efectivamente. ¿Qué pasa con el redil? A ver, esto es muy importante, por favor, porque lo que pasa con el redil pasa todos los años, y es que el redil se llena. El redil tiene una capacidad para 400 y algo personas. Cuando decimos capacidad, quiere decir que todos puedan tener su cama y su plato para comer, ¿no? Entonces, a día de hoy, el redil se ha llenado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres todavía ir al redil, te tienes que poner en lista de espera. Y nosotros te vamos a decir si puedes ir o no. Barcelona tenemos una asignación de 75 plazas para la iglesia de Barcelona. Yo he pedido que me den 10 plazas más. Todavía no me han contestado. Ya sabéis que tenemos que sujetarnos a lo que diga la autoridad. Entonces, si no me dan 10 plazas más, pues 75 serán todos los que pueden ir. En segundo lugar, quiero decir que actualmente ya no queda ninguna plaza de tren disponible para ir al redil, lo cual quiere decir que si tú te inscribes y se abre plaza para ti, tienes que ir en autobús el miércoles día 28, si no me equivoco, por la mañana para estar a media tarde en Madrid, y de ahí que te puedan llevar hasta el redil. O bien viajar en tu propio vehículo, o añadirte al vehículo de alguien que ya viaje, y entonces te metes ahí de paquete, ¿sí? Eso en cuanto al redil. Va a estar espectacular, lo sabemos, porque las promesas de Dios son muy hermosas cuando su pueblo se reúne para habitar juntos en armonía. Esto que vivimos aquí un domingo, que es unas poquitas horas, y algunos se quedan a comer y extendemos un poquito más ese tiempo, pues imagínalo así, pero durante 4 días en medio del campo, en un entorno sano, saludable, donde casi no entran ni llamadas al móvil porque casi no hay ni cobertura, donde uno se levanta y a lo mejor puede ver por allí las ovejitas, o puede ir a ver a las gallinitas, o a lo mejor tienes un alacrán al lado de la almohada. No, eso no. Entonces es maravilloso, y Dios hace gran cantidad de cosas en medio de su pueblo, en medio de ese ambiente. Tenemos los horarios, ¿no? ¿Tenemos aquí los horarios listos? No están listos, los pondremos la semana que viene. Lo que sí podemos adelantar es que el domingo 1 de abril habrá reunión aquí, ¿sí? Que nadie piense que porque nos vamos al redil, aquí cerramos la iglesia. No, aquí habrá reunión el domingo día 1 de abril, estaremos puntuales a la cita. ¿Qué más? ¿Se me olvida algo? Hoy tenemos el menú solidario, es cierto. ¿Tenéis hambre o no? Ya somos 4, porque yo como por 3. Hoy tenemos el menú solidario. ¿Qué es el menú solidario? Pues está puesto allí la Brigada de Salud a Marruecos, mayo 2018. Todo lo que se recaude hoy con la venta de los menús va destinado a ayudar a comprar cosas que hacen falta para llevar a Marruecos cuando vamos a atender a aquella población tan necesitada. O sea que cuando te estés comiendo la hojita de lechuga
cuando te estés comiendo la papa que te van a poner o lo que haya hoy de menú, que no lo sé, pues piensa que tú estás participando de lo que dentro de un mes y medio vamos a ir a hacer en Marruecos, llevando medicinas, llevando sillas de ruedas, llevando esperanza a un pueblo que no tiene casi nada, ¿de acuerdo? O sea que hoy te permitimos que compres 2 menús y que repitas o que invites a otro, ¿vale? Que el Señor os bendiga, nos vemos a las 3:30 los del curso de sanidad. Sí, sí.